9 hasta el fin, y otro hermano 13, 1 hasta 10. 9 hasta el fin y 1 hasta 10. Corresponde empezar con el versículo 14 del capítulo 12. Pero os recuerdo solamente lo que hemos visto ya en este capítulo 12, que es donde empieza la parte práctica de la epístola, la aplicación de los grandes principios que antes consideramos. Y vimos que el creyente, por lo que ha visto de la gracia de Dios, es llamado a una vida de consagración. Y vimos que santificación es estar apartado para Dios. Pero consagración es ponernos deliberadamente a su disposición para que Él haga lo que quiere de nosotros. Así hay que presentar su vida. Y luego ya lo aplica a la familia de los creyentes, empleando la figura tan conocida del cuerpo y sus distintos miembros, que el creyente salvo, justificado, santificado, consagrado, pues ¿cómo se portará? Hay muchos miembros y hay mucho que hacer para todos. No es un grupo de gente que da de comer a la mayoría, sino que cada miembro tiene sus cosas que hacer, y según los principios de estos. Y ya de 6 a 8, pues se mencionan algunos de estos dones que Dios ha dado, y cada uno esté en la esfera de su don, que lo aplique, que trabaje. Y hay cosas aquí muy variadas, que no es solamente enseñar y profetizar, sino repartir y hacerlo con espíritu alegre, ¿no? Y hacer misericordia, cosas muy amplias, y pensar en la necesidad de los demás. Y después de esos dones, que son 6 a 8, vimos que había lo que se puede llamar el ambiente de la iglesia en general. Empieza con esta cosa que consideramos el amor sea sin fingimiento, porque es muy fácil emplear frases muy bonitas acerca de amor en Cristo y tal y cual, y amor fraternal, y al mismo tiempo la conversación detrás las espaldas de la persona muestra que no hay tal cosa, que es una cosa fingida, que no es una cosa real, porque el amor, lo hemos dicho tantas veces en este sentido de ágape, es de rebajar a nosotros y dar atención y ayuda a la otra persona, que es muy práctico, que no hace falta muchos misticismos para eso, sino un espíritu de servicio, de humildad de servicio. Y esto es esto. Y ya en cuanto al servicio y la oración, y cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por tiempos alegres, pues hay algo que el apóstol dice para todo esto, para que haya este debido ambiente en la iglesia de Dios. Si no lo hacemos, no es por falta de buenas exhortaciones, porque esta porción solamente necesita la meditación. Normalmente el enseñador podría aclarar el sentido mejor de alguna frase, algún vocablo, pero está tan claro, que como una carta que recibimos de un amigo, no hace falta mucha enseñanza, lo que hace falta es mucha atención y con la idea de ponerlo por obra. Pues, partiendo del versículo 14, que no es muy fácil hacer un análisis claro, porque seguimos con algo de lo mismo, que tiene su aplicación más clara dentro de la familia cristiana. Pero el apóstol mete otra cosa también, y esto es el creyente justificado y santificado y consagrado frente al mundo. Y este mundo puede ser enemigo. ¿Y qué ha de ser nuestra actitud? Ahora no me atrevo a decir que desde el versículo 14 ya pasamos a esta cosa de la actitud del creyente frente al mundo, porque hay ciertas cosas que tienen su aplicación principal todavía dentro de la iglesia, ¿no? Así que ya cada exhortación lleva en sí su propia explicación.
14, obviamente, no solamente frente al mundo, sino frente al mundo perseguidor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que donde hay cosa muy parecida a esto, en otro lugar del Nuevo Testamento. En otro monte, ¿no? Que en lugar de hermano, me ha perseguido, lo voy a perseguir a él, no, bendecir, ¿no? Así hay eco aquí del llamado Sermón del Monte. No me gusta mucho eso porque lo mismo podría haberse dado en una casa, ¿no? Que es la constitución del reino, que las normas que tienen que aplicarse en el reino de Dios. Y no es fácil porque todo el instinto del hombre por su amor propio y todas las cosas que surgen de su yo, que si alguien le sigue haciéndole daño, pues hay que ver qué injusticia, qué tal y qué cual, y que si tuviésemos el poder, pues ya le dimos un palo, ¿no? Que es tan natural al hombre caído que solamente esas cosas pueden aplicarse por la gracia de Dios. Por eso decimos que cuando se habla de justicia social y todas esas cosas y ayudar en la parte social de la vida humana, pues no puede lograrse sin un cambio interno. Es el hombre regenerado, el hombre que ya refleja la gloria de Dios, que puede hacer esas cosas porque son imposibles. Si alguien viene y maliciosamente me da un golpe, pues el instinto es que dale otro, ¿verdad? Y esto ya es tan natural, pero hemos de pensar, pues este hombre lo ha hecho porque es enemigo y se deja llevar por las pasiones de la vida humana, pero nosotros somos del Señor y estamos en el reino, así que en lugar de maldecir, pues bendecir. Bendecir quiere decir bien, y no solamente decirlo, sino hacerlo. Cuando pasamos por estas dificultades, que apenas se llaman de persecuciones, pero restricciones, que después de la guerra, hasta hace unos años, que la conversación de los creyentes, en gran parte, era cómo vencer la situación, que era enojosa y difícil para nosotros. Y mientras en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, pues se dice, bueno, gracias a Dios, que nos es concedido llevar a enfrentar por causa de Cristo. ¿Comprendéis? ¿Verdad? Pensando que por encima está el poder divino y cuando Dios quiere, pues eso va a terminar. Y mientras tanto, pues que Cristo sufrió y nosotros sufrimos, tenemos este gozo de sufrir con Él. Así que ahí está un espíritu malo que no nos gusta, pero lo cristiano es bendecir y no maldecir. Maldecir no va bien en ninguna boca cristiana. Si decís, pues en los salmos parece que hay algo lo mismo, bueno, la luz venía poco a poco, ¿no? Y los salmistas solían identificar, con razón, sus propios enemigos con los enemigos de Dios, ¿no? Era una vocación nacional que tenían y había un sector que se oponían a la voluntad de Dios, pues era más bien como una profecía o una declaración, pues estos que hacen tales y tales cosas sufrirán la consecuencia. Si cavan su hoyo, pues si se hoyo caerán, ¿no? Pero ya que la gracia y la verdad ha sido manifestado por el Señor Jesucristo y que con el día de Pentecostés y el don del Espíritu Santo para la Iglesia y para llenar el corazón de los creyentes, hay gracia y poder para bendecir y no maldecir. Ya veremos que esa otra cosa existe, pero que la exhortación es dejarlo en las manos de Dios, no tomar la cosa por nuestra cuenta. Esto es la cosa, porque justicia habrá, sin duda, y los malos pagarán cada uno por lo que han hecho. Eso no es anticristiano pensar esto, pero si nosotros quisiéramos hacerlo nosotros mismos, seguramente habríamos de equivocar mucho. Y si Dios lo hace, pues mire, será bien hecho. Y 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esto es una aplicación de la exhortación que el amor sea sin fingimiento, que nos interesa a la otra persona, que vencemos
esta suma preocupación con nosotros mismos, porque normalmente si las cosas me van bien a mí, si me encuentro bastante bien en salud y no me duele ninguna cosa en especial, y los asuntos que van más o menos bien, pues yo me encuentro alegre, contento y tal, ¿no? Y gozoso. Y si oigo que al otro hermano o conocido le pasa tal y tal cosa, pues siendo buena persona, lo siento, pero en 2 minutos lo he olvidado. ¿Verdad? Que es esto, que hay que reconocer el diagnóstico de lo que somos. Así que el Señor nos exhorta a hacer algo en el poder del Espíritu que no es natural, o no es natural más allá de un punto muy limitado. Es posible que una buena persona del mundo que tenga algún sentido de simpatía, de alegrarse del bien de otro, y que le duelan las maldades y los sufrimientos que hay en el mundo. Yo no digo que no, pero es un grado muy limitado. El día que nos toque algo de cerca, ¿no? Que entonces ya se ve que donde aprieta el zapato, ¿no? Y lo que el gozo nuestro es tan importante y el gozo del otro no es muy importante, y viceversa, ¿no? Pero gozados con lo que se come. Si sabemos que ha pasado por allí una cosa buena para un querido hermano o conocido, pues que sea gozo nuestro. Y los que lloran, pues no podemos pasar todo el día llorando las penas de otros, pero puede haber un movimiento muy sincero de simpatía. Y si hay algo que podemos hacer, hacerlo, porque solamente palabras no ayudan mucho. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es un principio muy conocido, pero cada vez, como digo, estas cosas no necesitan explicación, ¿no? Necesitan aplicación. Y tenemos que preguntar cada uno a sí mismo, ¿lo hago yo? ¿Lo hago yo o no? ¿O hasta qué punto? Si es un punto tan limitado, pues no pasamos de una persona del mundo de sentimientos bastante buenos. Pero si es una obra de la gracia de Dios, ya es otra cosa. Ya en 16, ya muy especialmente la casa de Dios, ¿no? Sed de un mismo sentir unos con otros, y no os ensoberbezcáis, no os pongáis orgullosos, sino inclinaos a lo humilde, o como podría traducirse, quizá sea mejor, que inclinaos a los humildes. Que no haya parcialidades por posición social o por riquezas, ¿no? Que el hermano humilde tiene que ser tanto para nosotros como el hermano que más prospera, una cosa financiera, pues los honores de este mundo, ¿no? Y esto de ser de un mismo sentir unos con otros, ya sabéis que se encuentra en Filipenses capítulo 2 y no sé cuántos pasajes, ¿verdad? Se exhorta a la unanimidad de pensamiento, que no hayan luchas por diferentes pareceres. Y eso supone, desde luego, que nosotros, en lo que se puede hacer, no sé, es una cosa bíblica que vemos como necesario, pero en todo lo que se puede, se cede. Que aún en el asunto del mundo, que cómo es que la democracia nunca ha prosperado en España. Y ha habido intentos, ¿no?, desde las guerras napoleónicas hasta el tiempo de la Segunda República. No ha prosperado. Y es que no hay espíritu de ceder, que el individualismo es tan fuerte que mi opinión y de mi grupo tiene que aplicarse 100% a la tabla. Bueno, claro, el otro grupo piensa igual, y ahí viene el choque, ¿no? Para que haya democracia, que tiene que haber, pues ya es las cosas del mundo, ¿no? Tiene que haber un cierto sentido de ceder. Y en las democracias de mucha solera, pues eso se da, ¿no? Que yo me acuerdo cuando Churchill y Attlee eran los jefes de los partidos conservadores y laboristas de Inglaterra, y durante un debate, pues examinando la posición del otro,
pues dirían cualquier cosa, ¿no? Bueno, razonable, pero atacando, porque la oposición estaba ahí para eso, para examinar y cribar lo que presentaba el gobierno. Ahora, esto ya era un proceso de criba, debatir, discutir, para ver si quitasen cosas inconvenientes y salirse lo mejor. Pero después de esto, ¿qué? Pues se cogiendo el brazo de una hora y como dieron algo juntos. Comprende que no había enemistad personal. Y por fin, pues, cada uno cedía en alguna parte y salía la ley o lo que fuera, ¿no? Y en la iglesia es igual. Que, claro, sí. Nos mandan a hacer una cosa que en conciencia y por una base bíblica creemos que es la verdad en esta cuestión es de principio. Pero créanme, queridos hermanos, que la inmensa mayoría de las dificultades que surgen en las iglesias vienen por cosas personales. Y en lo personal podemos ceder, ¿no? Y esto es la cosa, ¿no? Bueno, yo no lo veo exactamente así, pero si no hay nada antibíblico en esto y se puede ceder, como todos no podemos tener razón, pues tenemos que ceder un poco todos para que haya un resultado práctico, ¿verdad? Y una vez adoptado la solución, todos debieron apoyarlo por igual, si ha sido su idea o si ha sido contra su idea, ¿no? Entonces sí que las cosas se pueden ser de un mismo sentido con otros, ¿no? Que no hay más remedio que este proceso de ceder, porque obviamente si cada grupo va a tener su razón y solamente su razón, pues no puede convivir con otro grupo que tenga su razón y solamente su razón. Que en algún momento tiene que haber un poco de intercambio, ¿no? Pues mira, esto no es, para mí no es tan importante, vamos a ver en esto, y tú pues a ver si cedes en esto. Y salimos con alguna cosa conveniente para todos, y no seáis orgullosos, sino inclinándonos a los humildes, que creo que es mejor, sin parcialidades. Es un poco triste que aún en compañías de creyentes que puede haber cierta consideración por una especie de rango social o de dinero, o sea, ¿no? Claro que hay que respetar los dones, sí, pero esos dones el zapatero puede tener mayor don que un capitalista. Eso es según, hay que respetar lo que el Espíritu Santo hace, ¿no? Y de ahí la Iglesia en sus principios, como veremos en el capítulo próximo, no se metía en la parte política. Habría sido fatal en aquellos días, lo hubiesen hecho. Pero daban una lección que luego fue hasta cierto punto copiados por democracias decentes. Por ejemplo, que los creyentes como tales y el Señor y los apóstoles no pelearon en contra de la esclavitud. Se nos parece a nosotros un sistema tan abominable, ¿no? Que personas humanas sean vendidos como animales al servicio de un dueño. Que parece ser que el Señor y sus apóstoles debieron haberse puesto en la plaza pública de no decir una abominación. Pero no lo hacen. Pero donde obra el Espíritu y se forma la Iglesia, entonces va al amo y vale al esclavo. Y si el esclavo es el adoptado y el amo no, pues es el esclavo que es anciano y enseñador, y el amo que lo escuche. Comprende la cosa, ¿verdad? Que donde obraba el Espíritu Santo podía haber una lección práctica. Sin este poder era imposible. Y creciendo las iglesias, y directa e indirectamente, pues se aprendía más de la dignidad humana, y a medias o que fuera, pero esta influencia ya se hizo sentir en todas las sociedades civilizadas y desvaneció esta forma de esclavitud. Yo no digo que no hay otros en esta edad industrial, ¿no? Pero de todas formas esto de venderse como animales ya terminó. Pero fue por el ejemplo de que dentro de la iglesia el capitalista podía estar escuchando y aprendiendo del esclavo. ¿Comprende? Porque era obra de Dios y no había judío ni gentil, ni rico ni pobre, ni esta raza ni la otra raza, ni siquiera hombre ni mujer dentro de esta unidad,
de lo que es la Iglesia. Y no seáis sabios a vuestros propios ojos. Yo creo que esto no necesita comentario. Que ya al principio del capítulo, que ya lo consideramos en la Iglesia, cada uno tiene que saber cuál es su don. Si no tuviera una idea de que Dios te ha dado algo, pues no habría ningún motivo para trabajar en nada, ¿no? Así que hay que saber que hay ciertas cosas que yo puedo hacer, a la gracia de Dios. Pero que esto no sea un motivo de orgullo, de llenarse la cabeza de humor. ¿Cuántos hombres he visto yo en tantos años en España que han hecho principios buenísimos, con toda manifestación de celo y capacidad, pero después de aprender alguna cosa, los humos han subido la cabeza y en lugar de prosperar como líderes de la Iglesia, pues han sido más bien todos. Y esto ha ocurrido en docenas de casos. Y tenemos que evitarlo, sabiendo apreciar lo nuestro y trabajar en nuestro rincón y con ojo e interés en uno de otros y apreciando los dones de otros y sabios en la palabra, sí, que vayamos recogiendo la sabiduría de la palabra. Pues esto ya es cosa para la familia, ¿no? Sin duda. Pero luego ya pasamos más bien con una mezcla, porque ciertos principios se aplican por igual dentro de la Iglesia como dentro de la sociedad en general. De no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo que es honroso a la vista de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Y esto ya viene con no os venguéis más tarde a vosotros mismos, antes bien dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Esto lo explicaremos un poco más porque los términos parecen un poco raros, ¿no? Pero es casi exacto lo que tenemos aquí: no paguéis a nadie mal por mal. Y 21, no seáis vencidos del mal, más vence el mal con el bien. Porque obviamente se ha cometido un mal, ¿no? Sea lo que sea, palabra, de hecho, de actitud, de cualquier cosa, ¿no? Que es de la carne, no es del espíritu. Y quizá alguien se siente perjudicado, ofendido, y responde con lo mismo, ¿no? Palo por palo. Y entonces ya hay dos males. Y luego ya cada uno tiene un amigo, y cada amigo pues quiere tomar parte en esto. Y echan otros cachos de carne ahí en medio, ¿no? Y además alumbre, ¿no? Y por fin pues se puede dividir una iglesia en toda facilidad. Pero si hay un mal, bueno, hay un mal, lástima, ¿no? Y a mí me ha tocado de cerca, pero que Dios me dé gracia para que anule este mal con bien, ¿no? Y entonces ya no hay ningún mal, está anulado. En lugar de ir multiplicándose por sucesivas reacciones de la misma calidad, pues se anula por vencer el mal con el bien, ¿no? Que en las circunstancias no es siempre fácil, pero si más hermanos estuviesen animados con esto y comprendiesen la sabiduría de esto, porque por fin quien gana es el que perdona y hace el bien, ¿no? Delante de Dios recibe bendición, paz en su alma, y duerme bien de noche, que se engorda, ¿no? Mientras si uno está carcomido de envidia, de amargura, pues no, todas las cosas van mal, forzosamente. Así que no paguéis mal por mal, y procurad lo honroso a la vista de todos los hombres, que debiera ser el ABC de la vida cristiana, ¿no? Pero como las circunstancias de la vida a veces se complican, que por una concepción que no ofrece nada, ¿no? Hemos salido un poco de la línea absolutamente recta de lo que es honroso. Honroso es lo bello, lo adecuado, lo propio para un creyente en cualquier situación, ¿no? Y hay un ejemplo de esto en 2 Corintios 8, 20 y 21, si alguien quiere verlo.
se trata de los fondos que el apóstol y otros habían de llevar a Jerusalén, ¿no? Que 2 Corintios 8, 20, 21. Cualquiera que lo lea. Buscando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacerlas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Sí. Pues, como digo, es una cosa que no debiera hacer falta ni mencionarlo, ¿verdad? Que es tan obvio. Pero el mundo es muy complicado y algunos manejan dinero y algunos son dueños y otros son empleados y que hay esta ocasión, la otra ocasión, y hay cosas que parecen permisibles en un momento dado, pero es verdaderamente lo bello, lo honroso. Si un empleado se le pagan por hacer tantas horas del trabajo y el dueño ha desaparecido una hora antes de terminar la jornada, dice, bueno, media hora después, pues ya se acabó, ¿no? Me voy yo. O sea, ha robado media hora de trabajo. Y no, quizá en algunas circunstancias eso se compensa por otras horas que se dan, ¿no? Eso cada uno lo sabrá. Pero sabrá lo que es honroso, lo que es bello, lo que es adecuado, lo que es propio para que nadie deba nada a nadie. Y aquí se trataba de una cantidad muy considerable de dinero que las iglesias gentiles mandaban para las iglesias pobres en Judea. Pues si un apóstol dice, bueno, pues yo voy a asociar conmigo a varios otros hermanos en esto, para que se vea por fin que delante de Dios y los hombres, que toda la contabilidad va bien. ¿Verdad? Que es algo tan natural, pero a veces no nos acordamos. Y ahí está, delante de nuestros ojos, procurado, que es honroso, a la vista de todos los hombres. Y aún un apóstol, yo no voy a manejar eso solo. Que yo creo que ningún hermano en cuestiones de la obra debiera manejar dinero solo. Que debiera ser un principio siempre que por lo menos una dualidad, ¿verdad? Para que uno pueda refrendar lo que hace el otro y garantizar que la cosa va bien. Y esto ya es poderlo bien. Es para la paz del primer hermano, porque si surgiera cualquier duda o pregunta, diría, pues aquí está la firma también del hermano Pablo. Lo he repasado. Es un consuelo y un descanso, ¿no? Y luego ya, otra cosa muy asociada, si es posible, en cuanto depende de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Aquí hay cierta clarificación, ¿no? Porque la paz es cuestión de por lo menos 2 personas, quizá un número de personas. Y uno puede estar determinado, como dice Pedro, a seguir la paz, ¿no? Y buscar todas las cosas posibles para que no haya ocasiones. Pero si hay otros que no lo hacen, pues él puede ir hasta donde pueda. Pero como se trata la voluntad del otro también, pues a veces en esto, en cuanto estén vosotros, que no es siempre posible procurar la paz, pero vivir en paz con todos los hombres. Pero por lo menos podemos determinar que en cuanto esté nosotros lo haremos, ¿no? Que daremos la ocasión y tragaremos la cosa un poco amarga, que sea el caso. Si es personal, pues no hay ninguna dificultad. Si el Señor sufrió tanto vituperio de hombres malos en contra de sí mismo, pues nosotros debiéramos hacer igual, ¿verdad? Y Pedro nos dice cosas muy parecidas bueno, primeramente es lo que ya es más adelante. Pero 11, citando un salmo, dice, esto es 1 Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, sígalo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las súplicas de ellos.
mas el rostro del Señor está contra los que mal hacen. Así que busque la paz. Y ya esto, claro, quiere decir que muchas veces tenemos que dejar la justificación propia. A veces es necesario exponer el porqué de una acción, ¿no? Pero muchas veces, si es una cosa personal, no, esto no me molesta porque todo esto está clavado en la cruz y el Señor tiene todo el juicio en sus manos y lo dejo pasar. Y pasando unas semanas, a lo mejor ya no hay cuestión. Ha desaparecido porque como no se ha añadido leña a la lumbre, pues mire, se ha apagado. Y busque la paz entonces, pero sin sacrificar los principios. Y vivid en paz con todos los hombres en cuanto depende de vosotros. Y ya tenemos citas del Antiguo Testamento: que no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes bien, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pues lo único que hay que aclarar aquí es que venganza no ha de entenderse como lo entienden los hombres. Pues como yo he recibido un mal, voy a vengar el mal por infligir otro mal mayor que puede ser, ¿no? Que algunas veces hoy en día se queja del mandato de Éxodo ojo por ojo y diente por diente, ¿no? La ley del talión. Ay, qué malo es esto. Pero no se dan cuenta que este dicho es la base de toda la legislación humana, ¿eh? Porque antes de esta ley, si la idea fue que si él me ha quitado un ojo, pues yo le quito dos. Y no había límites de la venganza. La venganza era personal. Uno perseguía a su enemigo y le hacía el daño posible. Ahora dice él, no. Legalmente se ha sufrido un perjuicio. Y se ha tocado los intereses o la salud o tal de una persona. Bueno, que el juez determine lo que es la compensación. No quiere decir exactamente que el otro dé el ojo, sino que dé una compensación. Y que se hace hoy en día. Exactamente igual. Eso es la base de toda la legislación del país, ¿no? En este sentido de daños y perjuicios, que el juez tiene que estimar el daño sufrido y tiene que procurar que si el daño ha sido malicioso y tal y cual, o sin ser malicioso, que el que ha sufrido el perjuicio que reciba otro tanto una compensación que sea equivalente, según la estimación del juez, ¿no? Así que ojo por ojo y diente por diente es lo normal en los asuntos del mundo. Y es la base de que si hay daños hechos, pues hay que hacer una compensación. Pero solamente esta justa compensación y no una loca venganza, ¿verdad? Pero claro, dentro del reino de Dios podemos prescindir de eso, por la gracia de Dios. Y dice, pues él me ha hecho un daño, que yo no voy a intervenir en mi propia causa. No voy a intentar poner un tribunal yo mismo para juzgar estas cosas, porque a lo mejor hay circunstancias internas escondidas que no entiendo yo. Así que cuando dicen no venguéis a vosotros mismos, pues no busquéis la manera de la justificación propia, de exigir la debida recompensa por daños recibidos. Antes, dar lugar a que Dios obre, ¿verdad? Porque Dios ha garantizado que Él mira cada obra de los hombres, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Y que Él tiene anotado y sabiendo exactamente lo que es, lo que no es, según la intención y todo obra humana. Pues si el Señor obrará con perfectísima justicia. Y a veces cuando nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos, nos metemos en medio y recibimos más palos nosotros y no dejamos lugar a que Dios opere. ¿Comprendéis? Así que venganza hay que entenderlo en el sentido de una recompensa, de hacer lo que es debido en el caso, ¿no? Y si nosotros vamos haciendo nosotros mismos, pues es muy, muy probable que lo hagamos mal. Mientras si dejamos lugar a que Dios obre, pues la cosa en la tierra muchas veces, y si no en la tierra, pues en el mundo más allá, todo recibirá su exacta compensa, que debiera ayudarnos a una cosa
una actitud pacífica, por esto, porque no hay nada desconocido. Que no hay nada que no haya recibido su repercusión ya en el cielo. Y que no hay nada que no se verá y que se juzgará con perfectísima justicia. Cuanto a la iglesia ante el tribunal de Cristo y por lo demás el gran trono blanco, pero nada escape. Así que como ya están hermanos del Señor, que nosotros tengamos mucha más tranquilidad en esos asuntos, sabiendo que el Señor, que no vamos a decir que el Señor no puede. Y si Él puede hacerlo perfectamente, ¿por qué voy a meterme yo y hacerlo mal? No. Ahora, digo que esto es sobre todo en cosas personales. Ahora, si vemos que en la iglesia, en un círculo de iglesias, que hay un intento contra una norma doctrinal o una práctica nueva testamentaria, entonces tendremos que decir con cariño, pero con firmeza, queridos hermanos, eso no es así. ¿Comprendéis? Hay que hacer una distinción de lo que es personal y lo que son principios de la palabra de Dios. Y en lo personal, ¿qué? Bueno, tu enemigo te ha hecho daño, pero en lugar de procurar vencer el mal con otro mal, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y ya estas cosas se entendían aún en el Antiguo Testamento. Hay dos citas de Deuteronomio y Proverbios aquí. Y haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y yo supongo que esta es una figura de algo que quema en la cabeza, ¿no? Y uno está incómodo. Pues viendo esta buena obra, donde uno esperaba ya la venganza, que se le remuerde la conciencia a la persona, ¿no? Y entonces este remordimiento de la conciencia podrá ayudarle. Y se compara como si fuera ascuas de fuego en la cabeza. Pero esto es lo único. Nosotros no lo hemos hecho por eso. Nosotros lo hemos hecho porque hay que vencer el mal con el bien. Pero la persona afectada, si se le queda alguna conciencia, pues tendrá que dejar que ver que yo hice un mal a fulano y no me ha devuelto un bien. Y a ver, no me voy yo y cómo voy, ¿no? Para despertar la conciencia dormida por el medio de vencer el mal con el bien. Que se resume en 21, en un principio general: no seas vencido del mal, mas vence el mal con el bien. Y repito lo que dije al principio, se trata de lo que puede hacer la gracia de Dios en nosotros. Porque somos imbéciles si dejamos de comprender lo que somos por la naturaleza y lo que es la carne que obra. Porque la carne que obra en el creyente es exactamente igual con la carne que obra en cualquier esfera del mundo, ¿no? Y es el resultado de la caída. El diablo decía: vosotros seréis como dioses, sabiendo vosotros, ¿no? Y este espíritu de querer todo para nosotros y ser algo y dominar, pues todo el viejo hombre es así, ¿no? Y el único remedio que provee las Escrituras es tenerle crucificado con Cristo, para que los frutos del Espíritu se manifiesten en aquellos que andan conforme a la fe, buscando de conocer la voluntad de Dios y su palabra. Pero tiene que ser obra de gracia, no va a ser obra humana. Y si estamos demasiado fiados en nosotros mismos, que seguramente vamos a caer, ¿verdad? Porque este viejo hombre está ahí dispuesto a dar el salto en cualquier momento, ¿no? Y es eso que nos lleva a examinar nuestro propio ser y nuestras actitudes a la luz de esta palabra. Pues solamente unas palabras sobre lo que sigue. Se puede decir que ahí termina una sección, si quiere, pero todavía estamos con el creyente consagrado frente a las condiciones del mundo. Y este pasaje 13, 1 a 10, es muy importante como una manera de ordenar nuestra vida en el mundo. Ya cuando querían tentar al Señor y cogerle en sus palabras, decía: da a Dios, haz esto lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Así que frente a las autoridades y los poderes de los hombres,
pues él nos señaló una norma en términos muy generales. Pues primeramente es Dios, pero César tiene su cosa. César como representante del poder de Dios. Y hay que dar acceso a la iglesia. Si no, pues no vais a poder prosperar en vuestros propósitos. Es una cuestión que surge muchas veces ahora, porque se ha dicho, se ha repetido ya hasta saciedad que los cristianos evangélicos, como nosotros, que llamarían fundamentalistas y tal, que nos hemos metido en un rincón muy contentos con nuestra Biblia y nuestras fórmulas y hemos descuidado las grandes cuestiones de justicia e injusticia social en el mundo. Y que dicen que tanto es predicar haciendo obras buenas y procurando mejorar la condición de la sociedad como es hacer un curso de cantar himnos y tal. Bueno, claro, algo de esto hay, pero hay tantas exageraciones y cosas que a mí me fastidia algunas veces, porque no es cierto que los antiguos obreros y misioneros se metieron en su gueto y no hicieron nada. Porque si estos países nuevos, como se dice en el corazón de África, por ejemplo, que hoy en día tiene idioma, y tiene escuelas, y tiene hospitales, ¿de dónde vinieron? Pues precisamente los esfuerzos de los primeros misioneros, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que, bueno, necesitaban leer la palabra de Dios, y no había ni idioma escrito. Pues había que trabajar por años escuchando hasta captar sonidos y darles un equivalente por escritura, inventarles un idioma. Y países como Zambia, por ejemplo, que ya el presidente Kaunda lo ha dicho muchas veces, que es un producto de una escuela misionera mismo, ¿no? Que la civilización de Zambia surgió de los misioneros. Así que por una cosa no es cierto que los antiguos fundamentalistas que estaban contentos en su rincón y no salieron a hacer buenas obras. Pero lo hicieron en la debida perspectiva. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y encontramos circunstancias que necesitan que enseñarle, y si un hombre tiene hambre, pues no va a escuchar pues hay que darle de comer. Y si está sufriendo una horrible enfermedad, pues y no hay nadie para atenderle, pues por amor cristiano hay que hacerlo. Y así lo hicieron, ¿no? Y las primeras clínicas se hicieron mayores y se hicieron hospitales con la llegada de médicos misioneros. Y se hizo eso. Ahora, hoy en día que se quiere hacer tanto en la esfera social, pues cuidado, porque si nos enlazamos con distintos partidos y sectores de gente que no son regenerados, que ahí habrá una cosa que sí, que lo ven bien y nosotros simpatizamos, pero habrá otras cosas que no son de cristianos. Y una vez que estás atado en una asociación con responsabilidad de comité, pues tendrás que hacer cosas que cristianos no pueden hacer. Yo diría que sí, que sigamos como cristianos mirando la cosa social, y si hay alguna obra que podemos hacer, ya el Estado hace muchísimo lo que antes tenían que hacer los misioneros, educación y hospitales y tal. Pero si podemos hacer algo controlando la circunstancia, como nacidos de nuevo, lo hagamos. Como la cuestión del hogar para ancianos, o todas esas cosas, ¿no? que pueden surgir. Pero que no nos metamos con otros que no son convertidos, porque va a ser un lío. Y en lugar de adelantar el reino de Dios, vamos a estar comprometidos con 1000 cosas que no son. Y cuando el Señor y los apóstoles estaban en el mundo, claro que lo que prevalecía era el imperio de Roma. Como sabéis, Cristo nació en los tiempos de Augusto César, y empezó su ministerio bajo Tiberio, el emperador. Ya está en San Lucas. Pues Roma respetaba bastante las condiciones de las religiones. Por ejemplo, en Judea los judíos tenían mucho respeto por sus instituciones. Ningún gentil podía pasar más allá de cierta raya en el templo. En patio los gentiles eran para todos, pero había una raya ahí que los judíos tenían poder para matar a un oficial romano que no pasaba.
Así que había ciertos privilegios y tal que concedían, ya por un proceso histórico que no es del caso, ¿no? Pero en otros casos, pues formalmente respetaban lo que había, con tal que reconocieran a César y pagasen tributos. Pagar tributos no se escuchaba nadie. Pero en cambio daban una norma de justicia que, considerando los tiempos que eran, que la mala calidad de muchos gobernadores, pues, por lo menos era una cosa bastante firme, tan caprichosa como antes. Y abrían estas carreteras suyas tan típicas los romanos, se multiplicaban la navegación en el Mediterráneo. Julio César había quitado la piratería en el Mediterráneo y los forajidos pues se habían sujetado bastante. Así que el Estado hacía mucho y precisamente era el mejor momento para extender el Evangelio, porque había una uniformidad de gobierno y en la parte por lo menos oriental casi todo el mundo entendía el griego, así que era admirable para evangelizar. Ahora, según el ejemplo que empleamos antes, si los cristianos se hubiesen asociado con una idea de anti-esclavitud, y hubiesen formado una asociación de quitar la esclavitud, pues, no de Roma, ¿no? Habría sido una sedición, una cosa criminal, que habría sido exterminado. No más, ¿verdad? Pues nada, dejarlo. Y era muy importante, porque los judíos tenían bastante mala fama de evangelistas. Y Pablo tenía mucho interés en que esta mala fama no pasara a la iglesia. Por fin, ya después de Nerón, pues inventaron sus mentiras y persiguieron a la iglesia, ¿no? Pero esto es cosa de ellos, pero no tenían que sufrir de la falta de prudencia de los cristianos, que tenían que ser buenos ciudadanos. Pues esto es solamente para situar la cosa para la semana que viene, si Dios quiere, cuando se dice, o tenéis reunión especial. ¿No? Hay tres. Así que sométese toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por Dios. Las que hay por Dios han sido ordenadas. Y veremos lo tremendo de este lenguaje que el gobierno, sin que nosotros podamos siempre distinguir entre buenos y malos, es una parte de lo que Dios ordena para un mundo de pecadores. Porque si no hay esto, sería el caos del anarquismo, ¿no? Así que tenemos que aprender que si nos gusta, si no nos gusta, actitud protestataria frente a la autoridad humana no es lo resultado. Y quizá nos cueste, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace. Y si fue posible que el cristianismo progresara en aquellos tiempos, fue por estos sabios consejos. Y hoy en día, en uno de esos países nuevos de África, pues el criminal que comete un crimen, pues lo meten en la cárcel, se lo encuentran, de pronto sale. Pero el enemigo político, pues se quita en la cabeza. ¿Comprende? Y si tú te has metido en la política, en el curso de la obra misionera, estás asociado con esto, pues si te quitan la cabeza, pues no vas a hacer mucha obra misionera. Ahora, si uno queda neutral en esas cosas, bueno, el gobierno de hoy hay que reconocerlo porque ahí está, tiene la espada en la mano. Y no me toca a mí juzgar si es bueno o malo. Yo obedezco a no ser que ataque mi conciencia cristiana. Y entonces ya hay mucho más posibilidad de que el evangelio se vaya extendiendo, ¿no? Y a veces quizá hay que morder la lengua y lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo, estas normas, que están muy claras, varias veces repite que el gobernante es siervo de Dios. 2 veces es diácono. Que Dios se da una obra para mantener el orden en el mundo. Y sin el orden, pues no podemos hacer nada. Pues ya veis que si no andamos bien como cristianos en la iglesia y frente al mundo, no es por falta de instrucciones. Y no es que estas instrucciones sean muy difíciles, que es cuestión de meditar y hacer esta pregunta que
indiqué antes que cada uno de nosotros ya, y esto lo hago yo, y esto lo hago yo, y esto lo hago yo. ¿Es verdad en mí o tengo estas amarguras y estoy buscando vengarme, no estoy buscando la paz y no tengo un común sentido con mis hermanos y no me gozo con los que se gozan ni lloro con los que lloran? A ver, porque esto es el fruto del Espíritu de Cristo en nosotros.